Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 6. Le venimos a hablar del tema la robótica. A continuación, nuestra compañera Katie nos dará una pequeña introducción de la robótica y el origen de la palabra robot. Katie tiene la palabra. Buenas, compañeros. Mi nombre es Katie Cruz. Yo voy a explicarles un poco acerca de qué es la robótica y de dónde proviene la palabra robótica. La robótica se dice que es una disciplina que se ocupa del diseño, operación, manufacturación, estudio y aplicación autómatas o robots. Para ello combina la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería biomédica y las ciencias de la computación, así como otras disciplinas. Se dice también que la robótica representa la cumbre, es decir, la parte más alta de la trayectoria del desarrollo tecnológico, es decir, del diseño de herramientas. Su cometido o trabajo es construir una herramienta que pueda desempeñar muchas de las labores que actualmente desempeña el ser humano, de maneras más eficientes y rápidas, o en condiciones y ambientes que el ser humano le serían inaccesibles. Podemos decir que el robot es de algún modo la herramienta más inteligente posible. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de herramientas, ya desde los años de los inicios de la automatización, también se traduce en desempleo, porque en este caso la sustitución de la mano de obra humana sería por los autómatas. También podríamos añadirle a que la robótica es la ciencia, o podríamos decir en otras palabras más concretas, es la ciencia y tecnología que consiste en recrear artificialmente máquinas autómatas capaces de realizar actividades que podríamos realizar nosotros como humanos. En otras palabras, como les decía, se trata de que desarrolle artefactos que pueden emular hasta cierto punto la acción humana. También voy a explicarles un poco acerca de dónde proviene la palabra robot, que se dice que proviene del vocablo checo robota, que significa literalmente esclavo. Fue puesto en circulación por el escritor checo Karel Čapek en 1980 con su novela que se dice en estas siglas RUR, que significa Robots Universales Rosen, en 1920. Igualmente, la palabra robótica, entendida como disciplina, fue acuñada por Isaac Asimov en 1920. Este escritor de ciencia ficción fue uno de los más célebres cultores del futuro imaginario robotizado. Proviene de la palabra checa robota o roboti, que también esclavo se produce como servidumbre o trabajos forzados. El término apareció por primera vez en la obra de, como les mencionaba anteriormente, de RUR, que significa Robot Universales Rosen, que fue escrita por Karel Čapek, como se los había mencionado antes. Esta ha sido mi participación y los dejo con mi compañera Alejandra, que ella va a extenderle la información acerca de la historia de la robótica para poder tener un concepto más amplio acerca de la robótica. Compañera Alejandra, tiene la palabra. Buenas, Lick. Yo vengo a hablar sobre la historia de la robótica, desde cuando empezó. Se cree que la robótica empezó en 1920, pero hay unos escritos griegos que hacen ver que desde mucho antes empezó con sus industriales y eran autónomos. ¿Qué es algo autónomo? Se creaban orquestas a base de agua, de fuerza de agua, para que ya con estos, cuando el agua daba una cierta fuerza, reproducía el sonido. Entonces, estos vinieron a ser como que los autónomos, que se les dicen que son primos de la robótica, que viene siendo algo similar, y habla también de la polea, del eje, que eran unas simples máquinas que levantaban grandes pirámides egipcias y esculturas, y tiene un campo demasiado amplio en ese rubro. También en 1920 fue cuando ya la gente empezó a decir, wow, cuando hablan de robots, uno piensa o se imagina los androides,
la inteligencia artificial, y en cambio no es así. En 1920 fue una obra de teatro que se llama RUR, que la obra trataba en sí de unos robots que hacían las tareas humanas, que llevaban la comida, y al final el robot mataba a la mayoría de la población. Entonces, ese mito, leyenda o como se quiere decir, llegó a la realidad en cierto dicho porque se expandió a nivel mundial. Ya las personas se interesaron más por la inteligencia artificial y que era la robótica. Y la robótica lleva un rubro que tiene que ser ingeniería, matemática y ciencia. Entonces, cuando ya empezaron los primeros robots, fue como en 1950 y 1960, cuando ya empezaron a reemplazar algunas personas en fábricas, empezó lo industrial, labores simples y mecánicas, como por ejemplo cuando inventaron el primer brazo para destapar alguna cierta de bombilla o alguna pasta dental. Ya era un trabajo que el humano ya quedaba obsoleto porque había una máquina, y era como que más fácil comprar una máquina y no pagarle a una persona. Entonces, en parte la robótica, en parte de rubro laboral, ha afectado a la humanidad porque ha ido avanzando bastante y deja desempleo también. Y lo dejo con mi compañera Daniela. Bueno, los primeros robots reales aparecieron entre 1950 y 1960. Se dedicaban... Me perdí. ¿Qué mierda? Se dedicaban a las labores industriales simples, mecánicas y automatizadas. En 1971 se utilizó del primer robot dedicado a la exploración espacial, que fue puesto en la superficie marciana por el proyecto espacial de la extinta Unión Soviética. Se perdió contacto con él tan solo unos segundos después del aterrizaje. Los estadounidenses imitaron este gesto en 1976, demostrando así el enorme potencial de los robots, que en la exploración espacial fue en otros ambientes extremos, como en el fondo marino. Incluso se intentó emplear los robots, pero en 1986 fue a pocos segundos de uso, el circuito fue destruido. También está el primer robot humanoide y bípedo. El ASIMO fue anunciado en Japón en 2011, que hicieron demostración de su capacidad, interacción con humanos. Los adelantos en inteligencia artificial permitieron que en el 2015 apareciera también Sofía, un robot ginoide que con su apariencia humana, realista, diseñada para adaptar en el entorno social como humano y ser capaz para recordar, reconocer caras y simular expresiones faciales. Los dejo con mi compañera. Buenas, Lick. Yo les vengo a hablar un poco de las características de la robótica. La robótica concentra distintas disciplinas necesarias para el diseño y la fabricación. Como por ejemplo, un ejemplo de esto tenemos en la fábrica, en la línea de producción de la fábrica de las autos Toyota. En su mayor capacidad, ha tratado de hacer a un lado la mano de obra humana para robotizar su empresa. Una de las partes que está en su total, se podría decir, implementación de la robótica es la área de pintura, ya que ya es prácticamente autónoma de los humanos. Otra de las características reúne conocimiento de distintas ramas, como ser la ingeniería para la construcción, la electrónica para los circuitos que lleva algún robot,
la física, la informática, que ésta se encarga de instalarle su sistema operativo, la mecánica, ya que tiene piezas mecánicas a su vez, y la animatrónica, que es para animar, así como dice la compañera, que en 2015 nace Sofía, que es la primera robot humanoide. Otra de las características es que este se encarga de desarrollar aspectos de robots funcionales. En esto nos hacemos énfasis que se trata más que todo esta característica de su autonomía e inteligencia propia, de su resistencia y la capacidad de operatividad o operación, ya sea para qué fue fabricada, si fue para atender humanos, para interactuar con ellos, para realizar una función determinada, como por ejemplo las nuevas aspiradoras que se controlan básicamente por un sistema operativo, su programación y su mecanismo de control. A continuación sigue nuestra compañera Alejandra con un poco de los adelantos de la inteligencia artificial. Bueno, sobre los adelantos de la inteligencia artificial, fue los humanoides, como mi compañero lo dijo. Los prototipos de los humanoides de la inteligencia artificial, porque igual cuando uno habla de inteligencia artificial no solo es humanoides, está también la realidad virtual, que es aumentada, que ustedes se colocan los lentes, son para videojuegos, y usted es como que estuviera adentro del juego, y también las prevenciones automatizadas y todo eso. Pero lo que más abarca son los humanoides, como se pueden decir, que fue un prototipo de Leonardo que está en Italia, está en su museo, que ahora los grandes científicos que están en su rubro de robótica viajan al museo para estudiar todos sus planos que tienen para poder hacer realidad la inteligencia artificial, para que ellos puedan copiar tal vez los movimientos que uno tiene en el cuerpo, como sean faciales, caminar, moverse bien, tener una inteligencia que se base en lógica, que se base también en simetrías. Los dejo con mi compañero. Bueno, compañeros y compañeras y licenciada, mi nombre es Atalía Montes y voy a continuar con la exposición. Me toca hablar acerca de la clasificación de los robots según su estructura. Se clasifican en móviles, tenemos a los poliarticulados, tenemos a los zoomórficos, también tenemos a los antropomórficos o androides, tenemos también a los híbridos. Los móviles tienen una característica que son de tipo rodante o automotor. También tienen grandes capacidades de desplazamiento basadas en carros o plataformas y dotadas también de un sistema de locomotor de tipo rodante. Siguen su camino también por telemando, guiándose también por información recibida de su entorno. Y a través de esto es donde funcionan sus sensores. El siguiente son poliarticulados, ya que estos robots trabajan en grupos, son muy numerosos y entre estos están también los robots industriales que se utilizan en la industria. Tenemos los robots cartesianos, tenemos los manipuladores. Los robots cartesianos también son aquellos robots que se utilizan para un trabajo preciso, amplio y alargado. También tenemos a los zoomórficos, que estos robots también imitan la forma de los animales. Entre estos podemos decir que son caminadores multípedos, ya que son muy numerosos. Estos también están siendo utilizados también en los laboratorios, y esto para ser trabajados en el área espacial, para también en lugares donde hay volcanes. Tenemos al siguiente, que son los antropomórficos o androides. Estos son los que imitan prácticamente la figura humana, ya que tenemos un ejemplo, lo que es la robot Sofía. Esta robot también tiene muchas características de nosotros los humanos, y cada día esta robot va aprendiendo mucho.
ya que cuando trata de hablar con otra persona, esta es muy perceptiva, ya que puede ver sus gestos y va aprendiendo cada vez que habla. Entonces, cada vez la tecnología, y entre más la tecnología va avanzando, los robots también llevan su evolución. Tenemos también los híbridos. Estos robots híbridos es muy difícil también su clasificación, ya que estos se pueden crear de la combinación de los antes mencionados. Podemos decir que entre los robots móviles y también los robots zoomórficos. Muchas gracias y continúa mi compañera Daniela. Ok, yo soy Daniela Pavón y yo les voy a hablar sobre los beneficios de la robótica. Los beneficios de la robótica para la sociedad han sido innumerables. Entre ellos tenemos el aumento de la productividad, el acceso a entornos hostiles, la automatización de tareas indeseadas y la ayuda en el campo tanto de la medicina como en el campo científico. También les voy a hablar sobre las leyes de la robótica. Isaac Asimov concibió 3 leyes que realmente son muy sencillas. La primera consiste en que ningún robot hará daño a un ser humano o permitirá por inacción que un ser humano sufra daños. La segunda consiste en que todo robot deberá obedecer las órdenes que le sean impartidas por un ser humano, excepto en que estas órdenes contradigan a la primera ley. Y la tercera ley consiste en que todo robot deberá velar por la preservación de su existencia, excepto en los casos en que ello contradiga lo establecido por la primera y la segunda ley. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.